Hoy, en Cebando Ideas, ¿sueñan los developers con listas vacías? O, en otras palabras, ¿dónde vas a estar en un tiempito? Sí, no, el título no tiene nada que ver, pero me pareció bonito. Buenas, ¿cómo andan? Acá Roberto una vez más en Cebando Ideas. Hoy les voy a contar un momento de mi vida donde estaba sin foco. Es el término que voy a usar. Tenía, ponele que 500 pestañas abiertas en el navegador, pero no era solo el navegador, estaba en la vida así. Y ahora van a entender por qué. En ese momento estaba sin trabajo, así que me la pasaba viendo cómo conseguir algún trabajo, pero a la vez haciendo cosas en paralelo y además con algo que hemos hablado antes, ¿no? El miedo de quedar afuera, tratando de aprender cosas nuevas. Encima le estaba dando la facultad y quería también generar presencia en redes. Un día típico mío empezaba muy temprano y me dedicaba toda la mañana a tirar currículums, a aplicar para posiciones. Era una especie de scroll de la perdición, pero de empleos. Después de comer me ponía con algún proyecto propio, que cada vez eran más. La verdad que iba sumando proyectos, buscando el que la pegara, el que generara ingresos pasivos, así, buscando tecnologías nuevas, a ver qué se estaba contratando, aprendiendo. En definitiva, aprender no está tan mal, pero el problema es cómo invertís tu tiempo. Cortaba con eso y me dedicaba un ratito a la facu, porque también estaba buscando acercarme más al título, que eso es algo bien personal, pero me había metido en ese momento en la cabeza y iba a paso de tortuga con la facu, porque no le dedicaba el tiempo suficiente. En definitiva, al final de la semana me preguntabas qué había hecho y no tenía idea, realmente. No podía te podía tirar una pila de cosas o la nada misma. En ese momento no me había dado cuenta, pero había caído en algo que es muy fácil caer hoy en día. Y es confundir estar ocupado con ser productivo. Yo me pasaba horas ocupado. Literalmente más del 50% del día ocupado. Pero no generaba nada. No producía nada, no resultaba en nada productivo para mí. Entre toda esa maraña también escuchaba podcasts, leía blogs sobre emprendedores, sobre finanzas, para ajustar un poco también esa pata. En uno de estos programas de emprendedores escucho que hablan del famoso principio 80-20, el principio de Pareto, si mal no recuerdo, que dice que el 80% de los resultados viene del 20% de las acciones. O sea, que lo que más te genera resultados es una pequeña porción de todo lo que haces. Pero lo que realmente me sacudió fue cuando el anfitrión del podcast pregunta, si tuvieras que elegir solo el 20% de las cosas que estás haciendo ahora, ¿cuáles serían las que realmente te acercan a donde querés estar en 5 años? Pero lo que me dejó mudo no fue el hecho de tener que elegir el 20% de las cosas, sino que no tenía claro dónde quería estar en 5 años. Y ahí entendí que no se trata de la velocidad, se trata de tener el objetivo claro, el foco claro. Porque si vas a toda marcha, acelerando a fondo, y no sabes a dónde estás yendo, lo único que vas a hacer es gastar combustible. Te vas a quedar sin nafta. Se te queda el auto a la mitad de la ruta y no vas a entender ni dónde estás ni a dónde ibas. Así que me senté a pensar eso. ¿Qué quería hacer? ¿Dónde quería estar unos años? En otro programa de emprendedores había surgido otra pregunta que se combinó con esta y me dio otro panorama. Y era, ¿cómo querés ser recordado cuando no estés? Y ahí me empecé a preguntar, ¿no? ¿Cuál quiero que sea mi legado? ¿Qué huella voy a dejar como programador, como educador, como persona? Buscando todo esto me di cuenta
de un montón de cosas que no había tenido en cuenta antes y que eran súper importantes para determinar el foco. Teniendo esa claridad, ahí tenía más sentido todo. Entonces llegó el cambio, el volantazo si se quiere. Me compré una agenda física. Utilizo realmente una agenda física ya hace un tiempo para poder organizar mi día. Me senté, armé un plan en papel y empecé a ver qué de las 1500 cosas que hacían eran funcionales para lo que yo quería hacer, para lo que quería dejar. Empezás a sacar cosas que estorban. No quiere decir que después no las retomes, pero en este momento por ahí estorban. Y a mí en ese momento me sucedió eso. Por ejemplo, lo primero que dejé afuera fue la facultad. No porque no fuera importante, sino que le tenía que dedicar demasiado tiempo y tenía que liberar ese espacio para cosas que me trajeran resultados. La facultad es una inversión a largo plazo, es una maratón. Y la realidad es que siempre va a estar ahí y siempre se puede volver. De hecho, ya es la segunda vez que vuelvo. Otra cosa que me encantaba era el desarrollo de videojuegos. Es otra cuestión que dejé en pausa, porque también me desviaba a mi objetivo principal. En algún momento voy a retomarlo, sé que lo voy a hacer y está genial, pero en ese momento eran horas que estaban ocupadas que no podía utilizar en, por ejemplo, armar un plan. Otra cuestión que también tiene que ver con esto era la música. A mí me apasiona mucho la música, he estudiado producción musical, me gusta tocar, me gusta escuchar música, pero lo que hice fue cambiar la posición de la música. Pasó de estar muy presente a ser más bien una cuestión accesoria, un hobby o, por ejemplo, un lugar de creatividad para cambiar el foco. Por ejemplo, la cortina de este programa, sin ir más lejos, se generó en otras circunstancias. Lo más llamativo de todo esto fue la revelación que tuve después de hacer esa poda de tareas. Ya con objetivo claro, un esquema bien armado, con un plan acorde, me encontré con que no tenía esa niebla mental ni esa saturación con la que me encontraba antes. Tenía más energía en el día, te daba más motivado con lo que quería hacer porque me motivaba el objetivo. Entonces, la cosa, a pesar de ser compleja en cuanto a la estructura de la organización, resultó más simple para mi mente. Entonces no tenía que despertarme cada mañana sin saber qué iba a hacer ese día o sin tener esa ansiedad de, no, tendría que estar haciendo esto porque es lo que se usa ahora, porque es la tecnología que tengo que aprender. Eso quedó afuera, me liberó un montón mentalmente. ¿Qué sucede? Cuando nuestro foco se dispersa en 1500 tareas que encima no están 100% relacionadas con una cohesión tan grande como para que funcionen en tándem y te generen lo que se llama sinergia, ahí lo que sucede es que esa energía dispersa en varios frentes no genera, lo que se llama sinergia, terminamos desparramando, hablando mal y pronto, toda esa energía en lo ancho y avanzamos muy poco en cada uno de esos. Ahora, si nos enfocamos en una tarea al día, vamos a avanzar en proporción mucho más porque toda nuestra energía y nuestro foco está en esa tarea. Cuando te dispersas en mil direcciones y sin criterio, no se mueve. Es así. El problema nunca fue que me faltaran ideas o que no supiera hacer las cosas, síndrome del impostor, también ahí, ojo, siempre ahí, sino que no tenía un objetivo claro. Entonces no tenía un foco claro. Entonces todo parecía urgente, todo era importante y ahí también te genera otra cuestión, es que es, ¿qué delego? Aprender a delegar o aprender a dejar de hacer cosas que no van a ir es muy difícil.
y es parte de este crecimiento. Es algo que hay que tener claro de entrada es que no podemos hacer todo lo que tenemos anotado en nuestra agenda, en nuestra lista de tareas. Entonces hay que establecer prioridades y recordar siempre 80-20. Ver de esas 10 tareas cuáles son las 2 más importantes a las cuales voy a priorizar porque son las que van a dar más resultados. Lo bueno de esto que te estoy contando es que aplica para cualquier cosa que hagas, seas programador, emprendedor, aunque estés en relación de dependencia. Cómo organizas el resto de tu día cuando no estás con ese espacio dedicado a tu empleador, también es bueno. Tal como decía antes, no es que dejas de hacer cosas, no es que dejas de tener tus hobbies, no es que dejas de salir con amigos, sino que redefinís tus prioridades y redefinís cómo manejas tu día. Si por casualidad te sentís identificado con esta historia y por alguna razón sentís que estás perdido en una neblina, por ahí hacerte estas preguntas te ayuden a vos también, así como me ayudaron, ¿no? Te invito a que te preguntes cómo querés ser recordado, cuál sentís que podría ser tu legado, qué podrías dejar, porque en definitiva somos, como decía Carl Sagan, somos polvo de estrellas y nuestra existencia en términos del universo es efímera. Tenemos que aprovechar a pleno este ratito que nos dieron en el universo. Si ya tenés tu propósito, genial, me alegro un montón, porque está buenísimo tenerlo. Se requiere de mucho valor para poder tomar este tipo de decisiones. No es un trabajo fácil, a mí me tomó un montón de tiempo incluso darme cuenta de que tenía que tomar esta decisión. Más cuando todo parece urgente. Hoy en día todo es ya. Me parece súper importante parar la pelota y decir, ¿en dónde estoy parado? ¿Qué estoy haciendo? Lo bueno es que una vez que tenés el foco bien fijo, dirigido hacia lo que importa, después vas a ver que todo lo demás se acomoda, te resulta más simple. Como siempre, les quiero dar las gracias por escucharme. Si les gusta el podcast, recomiéndenlo. Pónganle un me gusta si es que tiene me gusta a la plataforma que están usando. No dejen de seguirme en las redes, en TikTok, Instagram, YouTube, como Cantore Galvez. También tienen mi sitio web, cantoregalvez.com.ar, el blog. Y como siempre les digo, el que abandona no tiene premio. Y si me permiten, si se dispersan sin rumbo, tampoco van a tener premio porque no van a llegar a ningún lado. Y como última reflexión, mientras estaba grabando esto, me viene a la cabeza que una vez que tenés el objetivo claro, empezás a disfrutar el camino, que es quizá lo más lindo que tenemos. Ahora sí, me despido, que tengan una excelente semana, nos escuchamos, nos leemos la próxima. Hasta luego.